La gente como me pregunta de que por qué el hombre se queda y yo, tú se lo sigues permitiendo, ¿por qué él se va a ir? Volví y alguien me dijo a mí, te lo va a hacer otra vez y va a ser 1000 veces peor. Y fue así. Ahí viene el tema de que si a usted le toca un mal terapeuta la primera vez que va a terapia, por favor, no condene a los otros. Los cuernos están normalizados y es una checha, o sea, la gente se ríe. Y la infidelidad es abuso, es abuso. Es abuso económico porque el hombre o la mujer que está pegando cuernos está gastando dinero del patrimonio con otra persona. Hola, soy Rebeca Espinosa, soy co-host del podcast Que Tiemblen los Sapos y en este primer episodio contamos con la entrevista a la co-host Erika Carol Carlo y tenemos como invitada especial a Danel Noel. Hola Danel, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú, Rebeca? Todo bien. Hoy estoy súper emocionada porque tenemos a una invitada mega especial hoy, nuestra primera víctima. Esa primera víctima. Y es nada más y nada menos con la creadora de este podcast, Erika Carol Carlo. ¿Y por qué habré sido yo la creadora de este podcast? Exacto, eso es lo que queremos Me encanta saber. que tú misma empieces con las preguntas. Exacto. Mira, las entrevistadas somos nosotras, ¿eh? Sí, las Así que entrevistadoras. salte de ese rol. Es verdad, es verdad. Que hoy eres tú la protagonista. Sí, abraza tu sapito. Erika, ¿por qué el podcast? ¿Por qué el podcast? Porque me encuentro con... Bueno, si tú supieras, mira, yo estoy en un mastermind y en ese mastermind hay una chica que está atravesando por un divorcio. Y yo la escuchaba hablar de su pena, de su tristeza, válida, ¿verdad? Pero decía, wow, si ella supiera lo feliz que ella va a ser. Cuando yo escuchaba, o sea, todas las situaciones que está viviendo, y yo, o sea, ver con esa claridad, el otro lado, fue como, yo creo que es necesario tener mujeres que puedan contar sus historias y que puedan ver todo lo que hay después de ese túnel. Porque yo pienso que hay mucha gente que sufre innecesariamente, pero también creo que hay mucha gente que sufre por amor innecesariamente. Me llama la atención que tú dices lo feliz que ella va a ser. ¿Cómo está Erika Carol hoy? Muy feliz. ¿Y tú crees que realmente todos después de... Porque vamos a hablar de rupturas, vamos a hablar de sapos. ¿Tú crees que todo el mundo alcanza esa felicidad después de después de haber besado sapos? Sí, si te trabajas, sí. O sea, si te trabajas de verdad, si tú enfocas la responsabilidad hacia ti y empiezas a descubrir por qué pasó lo que pasó, por qué permitiste lo que permitiste, yo creo que sí, que tú encuentras la felicidad. Porque, bueno, la felicidad es muy relativa, pero por lo menos encuentras lo más importante que uno necesita a cierta edad, que es la paz, la tranquilidad. O el amor propio, tal vez, del que tanto se habla. Sobre todo el amor propio, porque yo creo que creo que todas las situaciones que yo tuve fue falta, o sea, amor propio cero. Y ustedes dos leyeron el libro, espero que sí, el libro que yo escribí, que acompaña este podcast, yo digo, porque viene después del podcast, que se llama Esos hombres que nos hicieron llorar y sanar. Y si ustedes leyeron las historias que yo incluí ahí, ustedes se pueden dar cuenta que es una persona que se llamaba Cero. O sea, ni siquiera un poquito, cero. Y todas estas historias, como tú las planteas ahora, esos exes, esos sapos, ¿de cuál quieres hablar hoy? De todos. Ok. Erika, tenemos tiempo limitado. Bueno, podríamos empezar con... El primer sapo. ¿Qué te puedo decir? El primer sapo. El primer sapo. No, yo creo que yo empezaría como en orden cronológico, por la niña que vivió ciertas dinámicas familiares y cómo eso pudo influir en sus relaciones futuras. ¿Influye o no? Sí, se influye. O sea, al final del día, a veces la gente cree como que una variable exacta
y no tiene por qué ser tan exacta, ¿no? Es como que un ejemplo, si tuvo un papá, para poner algo, cariñoso, pues voy a buscar un hombre cariñoso. O tuvo un papá infiel, voy a buscar un hombre infiel. O sea, tampoco es tan directa. El tema es que la dinámica que yo viene en mi hogar, porque la familia es el primer agente socializador, pues va a influir cómo yo voy a elegir mis futuras relaciones, porque eso es lo que yo tengo de referencia. O sea, no es que sea bueno o sea malo, o sea, lo que yo vi en mi hogar va a ser como esa directriz de mis futuras relaciones, amistades, parejas y jefes, y al final del día está en ti, en ese nuevo rol de adulto, de tú ahora ser ese adulto responsable de ese pequeño interior que está en ti, que yo tengo que trabajar, que yo tengo que soltar, que yo tengo que aceptar, y ya que, como tú decías, que es mi responsabilidad y que yo tengo que ya soltar. Pero, obviamente, yo no lo supe sino hasta los 45 años. O sea, eso es mucho tiempo, eso son muchos sapos. Y yo pienso que en el libro lo cuento un poco sobre esa relación que tuve donde el tipo me dedicó una canción. Y la canción era La Incondicional. Claro que me leí el libro. La Incondicional. Y yo me lo encontraba eso bonito. Pero cuando tú entiendes lo que significa la palabra incondicional, o sea, eso es, ponme a mí primero. Tú vas a hacer lo que sea por mí. Y ahí viene el tema de nosotros querer salvar al otro. Y aunque no, mira, Sí. para que tú sepas, ese fue un sapo del que yo no me enamoré. O sea, yo puedo identificar ahora claramente que yo no estaba enamorada de esa persona, pero tenía una necesidad de que alguien me gustara o de estar enamorada. De esa Y idea. de la idea, pero eso era buscando también esa compañía o ese caso que me hicieran masculino, que yo no lo tuve en mi casa, porque mi papá fue un hombre muy presente y un papá maravilloso, y ahora yo lo veo, y de hecho yo lo digo en el libro, o sea, qué alma tan hermosa, porque yo creo en las almas, yo creo que las almas escogen a sus hijos y que sus hijos escogen a su padre antes de llegar a este plano, claro, eso es una creencia. Y esa, o sea, yo pienso en mi papá y pienso en un alma hermosa, pienso en mi mamá y pienso en un alma hermosa, y yo estoy sumamente orgullosa de ellos dos. Y qué orgullo para mí sería parecerme a mi mamá, incluso en cosas que yo le criticaba a ella. Pero ya yo hice las paces con eso y por eso puedo hablar así tan tranquila. Pero sí identifico que mi papá tenía o volcaba toda su atención, bueno, yo soy la hija del medio, volcaba toda su atención en mi mamá y en mi hermana mayor, toda. O sea, ya ahí no había espacio para más nadie. Pero lo hacía inconscientemente, no era de maldad. Y creo que siempre en todas mis relaciones lo que yo buscaba era simplemente que me hicieran caso. Que te vieran. Que me vieran, exactamente, que me vieran. Y si tú lees mi diario, porque yo empecé a escribir diario a los 11 años, si tú lees mis diarios, lo que yo quería era que me hicieran caso, que me vieran. Yo era invisible. Yo era rara. Yo hablaba sola. Esta muchacha, esa es loca. Eso era lo que decía en mi casa. Todos hablamos solo. Así es verdad. Y tenemos amigos imaginarios, todo eso es muy normal. Pero y nos sí decía- enamoramos de imposibles también. Ah, sí. Entonces, yo creo que, pensándolo ahora, eso es una gran señal de alarma. O sea, que yo pensara que ser incondicional era algo bueno, cuando no es así. Qué importante que tú digas eso. Jamás voy a volver a oír esa canción. O sea, después de lo que sé, no la voy a volver a oír como la escuchaba antes. Exacto. No que no la voy a escuchar, claro que sí, pero no de igual manera. Totalmente. Entonces, yo pienso que mi historia con sapos empieza ahí, mi relación con mi papá, lo que yo vi en mi casa. Fuera del ámbito familiar y todo eso, o sea, la Erika que se enamora, joven. La joven. Exacto. ¿Cómo era? Igual, o sea, buscando esa atención, romantizando cosas que, o sea, sin ver más allá. A veces también era la parte física solamente. Sí, porque tú dices sí, como... Porque al final del día, o ¿Qué ha sea, pasado por ahí? pero más que eso, o sea, socialmente, bueno, antes de irnos a eso, ¿qué es lo primero que tuvo la gente? Claro. O sea, lo primero es lo físico. Exacto, definitivamente. O sea, Pero poniendo cero caso a la manera en la como te trata. no. Entonces, ahí voy a otra cosa. O sea, el tema también de lo que escuchamos y lo que se habla a nivel social, que tal vez uno lo dice relajando a veces, pero eso se graba en el inconsciente y es, concha, fulano es tan bonito, está con fulana. O fulana. ¿Tú entiendes? Ese tipo de comentarios y todo eso. O sea, que al final del día, y también a cierta edad,
el tema de la juventud, Por eso, la belleza. sí. Y eso le damos mucho peso. Que yo pienso que cuando somos jóvenes, yo creo que la atracción física uno le da más importancia, vamos a decir, que ya en la edad en la que estamos nosotras. Tú sabes, nosotros te llevamos casi 20 años. Sí. O 30, no sé, le llevamos mucho. No. Lo que pasa es que yo no me pienso ahora, cuando conozco a alguien tan joven, yo digo, pues yo podría ser la mamá de ella. Sí, exactamente. O sea, Exactamente. sí, te llevamos muchos años. Sí, sí. Pero mira, esa parte, lo de la atracción, muchas veces, primero que nada, cuando uno es joven, o sea, el tema de la juventud, la juventud está muy asociada a la belleza. Sí. O sea, esa parte de buscar de bien bonito, los comentarios inadecuados que a veces escuchamos que fortalecen esos estereotipos. Pero también, algo que la gente tiene que comenzar como que a separar es, tú me puedes atraer y esa belleza subjetiva, porque al fin y al cabo es subjetivo, el estereotipo que se construye, es como que yo puedo identificar que tal vez tú no vas con el estereotipo de belleza que a mí me gustaría de una persona físicamente, pero tú me atraes. Claro. Y eso es totalmente válido. Y eso se puede desarrollar incluso cuando te permites conocer a la persona, ver sus cualidades, sus características, sus virtudes, incluso sus defectos, que tú estás dispuesto como que yo hago match. Aún así, yo prefiero lidiar con eso. Lo que pasa es Como que esta negociación. Ajá. sí, pero esas cosas, cuando tú estás joven y no has trabajado, porque tú tienes toda la teoría, o sea, y también tú puedes aconsejar a otra persona sobre eso. O sea, tú sabes que tú y yo hemos tenido mucho esa conversación, incluso en referencia a los hijos. Yo te digo, o sea, la disciplina desde el punto de vista profesional, perfecto, pero cuando tú te ves ahí en el campo, o sea, con un hijo, a veces todo eso tan bonito de la disciplina positiva y todo eso, se te olvida porque hay emociones en el medio y hay situaciones. Entonces, yo creo que en la parte amorosa, cuando yo hablo de la joven, yo no sabía nada de nada, y tú lo estás aclarando incluso para otra persona que tal vez puedan tener esa edad que yo tenía, 19, 20, 21, y tú le estás diciendo todo lo que tal vez en ese momento yo necesité escuchar. Pero incluso las personas que nos rodeaban no pensaban así como tú piensas. Ni siquiera los expertos, yo diría. Un psicólogo no te iba a decir todo eso a ti antes, yo creo. Quizá, no sé. No lo sé. Además de que no estaba... la gente no iba a terapia en esa época. Eso sí. Entonces, básicamente lo que te decían las personas alrededor tuyo. Influía más, claro. O sea, esa era 100%. tu base para saber todo. Y lo que nosotros teníamos que nos rodeaba eran canciones de amor que hablaban de sufrimiento, películas, Totalmente. novelas, Las novelas. novelas que, o sea, tenían el mismo patrón que Disney también tenía, por ejemplo. Eso era lo que te rodeaba. Entonces, para ti, sufrir por amor era normal, que te hablaran mal incluso era normal. Si te pedía perdón, después de aparecer con las flores. Claro, que te rechazaran, que te fueran Entonces, infiel, todo. tú pasabas de sapo en sapo, te trataban igual, y quizás tú podrías decir, por ejemplo, hablando de mi matrimonio actual, que yo lo conocí cuando yo tenía 15 años, Iván y yo éramos solamente amigos, pero Iván tuvo un comportamiento conmigo en esa época que yo recordarlo ahora, digo, él me trató muy bien a mí, cuando teníamos 15 años, que salimos una vez juntos. Y él fue un caballero conmigo, en todo el sentido de la palabra. Entonces yo recordé y conecté con eso. Y creo que en cierta forma, yo sí tuve esa posibilidad. Yo sí tuve relaciones con personas que no me trataron bien. Y que puede ser que incluso si no se han trabajado en este momento, todavía sigan siendo personas, sigan siendo sapos. Claro. Aunque ya nosotros hemos aclarado, y lo hicimos antes de comenzar el podcast, en todo lo que es la preproducción, decidimos que el sapo puede ser un príncipe para otra en este momento. Sí, 100%. Pero, o sea, o sea, tuve personas, o sea, sapos que me hicieron cosas que si yo te la cuento y yo te digo todo lo que yo permití, tú dices, o sea, ¿dónde estaba su mamá? Para eso estamos aquí, Erika. Claro. Esa no es mi ¿Dónde pregunta. estaba su papá? No, pero para eso estamos aquí. Cuéntame de esos sapos, porque tú dijiste, bueno, son muchos. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? No, pero cuéntame de escogemos a los esos que más más, importantes. que fueron más importantes. Claro, ¿Por cuál de ellos quieres empezar? ¿Quién era esa Erika? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo llegaste a ese
tanque para encontrarte con ese sapo? Precisamente, bueno, yo diría que a los 15 años, por ejemplo, que yo me enamoré de una persona o me enamoré de la idea de una persona, porque ¿qué tanto puedes tú compartir con alguien? Y me di cuenta cuando leí mis diarios de que esa persona solamente me llamaba de lunes a jueves. Ok. Leyendo los diarios fue que yo me di cuenta. Wow. O sea, nosotros hablábamos por teléfono de lunes a jueves. ¿Y se puede decir, o sea, cómo lo conociste? ¿Eran contemporáneos más o menos? No, él era un poquito mayor que yo, un poquito solamente. Ya él estaba en la universidad, yo estaba en el colegio todavía. O sea, que él tenía su vida social y todo. Yo no, o sea, a mí no me dejaban salir en esa época. Pero te puedo decir que cuando yo leí los diarios, que lo hice como una forma de investigación de mi libro, yo me di cuenta de eso. El tipo no me llamaba de lunes a jueves. O sea, que viernes, sábado y domingo yo no sabía de él dónde estaba. Pero en ese momento no me pareció raro. Permíteme, ¿tú mantienes esos diarios todavía? Claro. Yo tengo esa Wow. duda. Sí, Ok, yo los tengo. ok. No sé qué voy a hacer con ellos, pero yo los tengo. Ya. Y luego pasó el tiempo y, veo la próxima persona con la que yo tuve una relación. Ah, otra cosa muy importante. Yo siempre era la amiga con derecho. Yo nunca quise formalizar una relación. ¿Pero no querías tú o lo quería No, esa yo no persona? quería. Tú. Ok. Pero, o sea, ¿qué hay detrás de eso también? Esa parte, Ajá. tú sabes que cuando queremos solo mantenernos desde el vínculo, que ojo, si tú quieres mantener una relación casual y tú quieres mantener una relación, si ese compromiso emocional es totalmente válido y hay veces que hay etapas, y principalmente es muy característico en los 20, que eso ocurra. Principalmente porque tal vez la persona está enfocada en otras áreas de su vida y no quiero involucrarme 100% en Pero la yo relación. estoy hablando a los 15, 16, 17. Sí, no, entonces ahí voy. Cuando la persona lo normaliza, como que yo soy esa amiga con derecho o esa O amiga sea, con beneficio. yo era la que dejaban a la novia en su casa y yo me iba con el reguero de tigre a beber, por ejemplo, después. Sí, porque al fin y al cabo ahí ahí se garantiza el tema de que tú pertenecías. Entonces yo me adaptaba, ¿Ves? pertenezco, Tú estás dando terapia. pertenezco, pero no me arriesgo a que me saquen. Porque entonces a nivel emocional, si me involucro, si no soy correspondida, me rechazan. Y yo, entonces la mejor manera de tú no ser rechazado es haciendo lo mínimo y cumplir. Tú me invitas a beber. Yo no voy a ser un pro, yo voy a cumplir lo mínimo. Mayormente esas personas son las que muchas veces dentro de ese grupo donde me ha incluido, soy la que tiene los mejores tips, la ropa, siempre voy a la par y esto. Porque yo quiero mantenerme y yo voy a hacer lo mínimo para quedarme. Encajar, digamos así. Sí, sí, O sea, porque ella va a ahí hacer viene lo la necesidad de suficiente para- pertenencia. Exacto. O sea, siempre hablamos de la herida, que es rechazo, pero la herida viene de una necesidad psicoemocional. Entonces, esa necesidad pertenecer a ese de... grupo. ¿Qué sería pertenecer? Exacto, sí. Entonces, pero Pero nunca formaba parte de ningún grupo. O sea, yo era la que era de todos los grupos, Pero entonces, pero al fin y al cabo, eso bastaba, porque Sí. esa es la parte de pertenecer, Claro. que me incluyan. Ahora, si que hablamos de afecto, ahí entra la parte emocional. Pero una manera, a veces, si lo vemos un poco más elaborado, como si fuera un apego evitativo, entonces la manera de yo que no me rechacen, que no me abandonen, es yo no vincularme. Porque Claro. si yo nunca me vinculé, pues tú no me vas a abandonar. claro. claro. Y ya, Pero una excusa, América, me llama la atención que tú dices, tú eras la que te ibas con los amigos y todo eso, y dejaban a las novias. Pero también mencionaste que tú eras la amiga con derecho. En otras- Pero tú en otras eras situaciones. de manera, ¿cómo? en otras, o sea, o el soltero, ¿verdad? Yo era la amiga Ajá. con derecho del soltero. O sea, porque yo decía, no, yo no quiero ser novia tuya. Exacto, O sea, ok. yo no quiero, sobre todo, no sé si era mi excusa, pero yo decía, no quiero llevar novios a mi casa porque mi papá era insoportable. Ya. Pero mi papá no me hacía caso. O sea, a él no le importaba si yo tenía un novio o no. Esa era la excusa que tú te decías. Exacto. Porque él estaba totalmente enfocado en mi hermana y en las relaciones de mi hermana y en cuidar a mi hermana. Entonces era como, pero esa era mi excusa. Yo decía no. Y así fue hasta los 20 y pico, ya los 20 y pico ya. Entonces yo tuve un novio formal que dicho sea de paso, mi papá no lo quería. Ya. No lo quería. Volviendo atrás a eso, que me quedé con esa idea de la amiga con derechos, pero también mencionaste que eras la que ellos dejaban a sus novias si tú te ibas con ellos. Pero Sí. tú eras consciente de que algunos de ellos tenían esas novias. O sea, sí, porque De yo era que tú parte del eras- grupo de O sea, ella era la amiga del grupo de los Exacto, varones. yo era- Sí, pero un mi chico pregunta más. aquí es, ¿tú te vinculabas con ese que No, dejaba no, a la no, novia? no. Ya, No. perfecto, ok, ya. O sea, Ahí no. y sí. Bueno, no, pero quiero saber porque viene también
esa parte de que, ok, de que tú sabías entonces de que tú pasabas a hacer el rol de la segunda, por ejemplo, de manera consciente. Nunca pude ser. Pero no lo fue. Nunca Exacto. pude ser Ya. la segunda. Yo duré como 24 horas siendo la segunda de alguien. Te voy a Porque decir no por qué. sabías. No, porque esa es una historia. Esa es una historia que tengo. Era compañero de trabajo, estaba casado, yo sabía que era casado. Y fue poco a poco como enamorándome. Y en un momento yo dije, ok, voy a salir con él. Pero cuando me dijo, vamos a juntarnos a un sitio, me dijo que me montara atrás en el carro, yo dije, gracias, adiós, espero que le vaya bien. Ok. Y mi vida como querida duró 24 horas. Pusiste tus límites. O sea, no, o sea, imposible. Como que le cae 20 ahí. No, por lo menos. Exacto, sí. Y yo era bastante joven, o sea, yo tenía 21 años. Oh, wow. En esa Claro. época él me llevaba como 15 años, algo así. Pero pusiste unos límites muy bien. Porque a esa edad uno se deja llevar de todo y más con una persona mayor. Yo creo que fue un ángel que me cuidó, pero Sí. yo misma pensé, o sea, esta vida no es para mí. Ujú. Porque yo sí sé de muchas personas, todo el mundo ha tenido encuentro con la infidelidad. Yo siempre digo que principalmente en este país, o tú estás del lado que fuiste infiel, o fuiste el lado de la víctima, o fuiste el tercero. Exactamente. O sea, como que es casi imposible tú no haber jugado uno de los tres. Claro, uno de esos roles, exacto. Exactamente. Entonces, mi papel como eso, y no todo el mundo lo dice, o sea, no todo el mundo va a decir, yo tuve un amorío con una gente, o yo, no lo va a decir. Pero todo el mundo en algún momento ha ocupado uno de esos tres lugares. Exacto. Entonces la infidelidad es algo que nos arropa completamente y que nos toca a todos. Y yo digo, yo no soy experta en infidelidad. Y he leído un solo libro que me gustó mucho, por cierto, de la infidelidad, dominicano. Me gustó mucho, dio mucha luz. Pero yo tengo como hemos dicho tú y yo, la experiencia. Como he tenido la experiencia, mi concepto de la infidelidad, yo creo que no es igual al concepto de las demás personas. En el sentido de que para mí es algo que no debería pasar. No debería pasar. Abundar. Te escuchamos. Exacto. Escuchamos y nos juzgamos. Ok, mira, escuchamos y nos Nos juzgamos. juzgamos. Desde el punto de vista de soltería, yo pienso que si tú quieres tener muchas mujeres, tú deberías quedarte soltero o soltera y tener tus relaciones. Creo que cuando hay un triángulo amoroso es porque cada quien tiene una narrativa a la cual está aferrada. Sí, eso le hace sentido al triángulo para que se mantenga. Exactamente. Es lo O sea, que mantiene la mujer, unido, el vínculo. la oficial puede pensar, eso es mío, que nadie me lo quite. Por ejemplo, para darte un ejemplo de esa narrativa. Totalmente. Eso es lo que probablemente la mayoría piensa. O se dice, o dicen. El hombre, posiblemente, yo estoy hablando de diferentes narrativas, el hombre está pensando, yo soy hombre y yo puedo hacerlo. Claro. Esa es su narrativa. Sobre todo está en esta fijo. sociedad. Tienen como que esa luz verde para Ajá. hacerlo. Ujú. Y la otra persona, vamos a decir, la tercera persona, la querida o la amante, yo lo amo. Como yo lo amo, yo voy a aceptar todo, incluso ser la persona que no es la oficial, porque yo lo amo y ese hombre yo lo amo. Y va a ser en condiciones. Y va a ser incondicional. Entonces se aferra a esa narrativa. Entonces hay Claro. tres narrativas fijas. Y ese triángulo se rompe cuando una de esas narrativas se trabaja y se rompe. Y se rompe. Y ahí le da sentido, que algo que a mí siempre me gusta explicar a la gente, es que a veces la gente dice desde afuera, ¿cómo es que fulano lo permite? ¿O cómo es que fulano está ahí? Y yo, es que tuve la mariposa antes de ser mariposa, que era oruga, y se debe cumplir un proceso para llegar a mariposa. Asimismo, las personas que están en ese tipo de dinámico, vínculo, se tienen que cumplir pasos. Y se unen. Entonces, esas narrativas son puntos que están bien agarradas de unos buenos hilos Sí. que lo mantienen. Entonces, tú tocaste un punto muy importante y fue el tema de, a veces la gente dice de que el otro no va a cambiar. Entonces, ¿para qué, un ejemplo, yo trabajarme si él no va a cambiar o ella no va a cambiar? Y yo, porque se mueve una ficha, se me mueven todas. Porque el sistema influye en ti como tú influyes en el sistema. Pero ojo, eso no significa que yo no haya salido con personas que tuvieron una relación. Porque recuerda que yo no quería tener nada. Pero tú Y lo yo- sabías conscientemente. Sí, claro. Ya. Claro. Ok. O sea, entonces yo sí llegué a salir, pero nunca desde un nivel de que, o sea, yo soy la persona, o sea, yo voy a estar contigo. Y va a ser Siempre. recurrente. O sea, recurrente. Exacto. Exactamente. Yo sí llegué a salir con personas que tenían otra relación. Pero
quedarme en esa relación, no. Sin embargo, o sea, tú lo estás diciendo que no te quedaste en esa relación siendo como esa amante recurrente, vamos a decirlo así. O sea, la amante. Pero tú sí viviste la infidelidad en una de tus relaciones. Yo he vivido la infidelidad de todas las maneras. Yo quiero abundar específicamente en esa relación Ok. en la que la infidelidad fue como, digamos, el punto de quiebre de esa relación, ¿verdad? O dinos qué pasó en ese momento. Yo no diría que fue el punto de, o sea, yo no diría que fue la razón del rompimiento. Ok, pues abúndanos un poquito más en eso. ¿Cómo empieza esa relación? Esa relación empieza, ahí vamos, que yo ocupé todos los lugares. Vamos a decir que yo ocupé todos los lugares. Esa relación empieza, yo tenía otro novio, esa persona llegó a mi vida, me gustó, decidí que yo quería salir con esa persona, terminé mi otra relación y empecé esa relación con esa persona y estuvimos durante 18 años juntos. ¿Cómo fue esa dinámica? Porque sé que eso no fueron 18 años ininterrumpidamente. No, no es O sea, hubo Una una muy montaña baja. rusa, exacto. Claro. Exacto. Fue una relación donde yo me quedé por mucho tiempo. Más tiempo del que yo debía haberme quedado. Y te digo lo de la infidelidad porque pasó 2 veces. O sea, la primera vez nosotros teníamos 7 años juntos y teníamos como 1 año de casados. Y cuando él empezó a cambiar, o sea, totalmente, se sacaba los pelitos de la nariz, no se quemaba en el sol porque no quería pelarse y varias cosas sucedieron. Y fue mi hija, precisamente, con 8 años, que me dijo, yo creo que papi tiene una novia, que todo eso yo lo cuento en el libro. Y ahí activé el modo más desgastante que puede tener una mujer en una relación donde hay 3. El rol más desgastante, que es el rol de policía. ¿La vas a contar esa historia? Que No. está en el libro. Está en el libro. No Ok. lo voy a contar. No, yo te iba a para Pero que vayan al empecé libro. el rol de a policía. leerla. Y eso Hipervigilancia emocional. desgasta. Y terminé la relación. La terminé porque yo sabía que no era lo que yo quería en mi vida, que somos 2 personas con distintos valores, somos 2 personas... o sea, yo no quería lo mismo que esa persona quería. Nunca lo quise. O sea, nunca quise lo mismo que él quería. Y yo no era yo. Porque es ese tipo de persona que te dice, ay, yo vi a fulana de tal bien vestida. Qué bien se ve una mujer bien vestida. Y yo no era así. Yo soy muy relajada, muy práctica. Todo el que me conoce sabe que yo soy de una forma de vestir muy ligera, Bohemia. muy cómoda, bueno, bohemia. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas me decía. Entonces, pero nunca fue una persona que se sentó conmigo a decirme todo lo que le molestaba de mí. Nunca. O sea, él decidía terminar la relación conmigo sin terminarla teniendo otra persona. Erika, ¿tú dijiste, o bueno, yo porque conozco tu historia, ¿fueron cuántos años? 18, exacto. Que sabemos que no fueron, o sea, fue interrumpida esa Exacto. relación, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tú crees que pasaba por su cabeza de que él se quería quedar? Porque ¿sabes? Tú puedes decir tal vez por qué te quedaste también. Pero ¿qué me puede quedé hacer? porque no O tal sabía vez podemos hablar con Daniel aquí. ¿Qué hace que una persona Claro. en esta circunstancia, o sea, ya no Erika nos va a contar su historia, pero ¿qué hace que el hombre se quede cuando ya no siente tal favor. vez atracción por esa persona? Le O sea, está porque diciendo ese quedan- tipo de comentarios. o sea, ¿Por qué el hombre no termina la relación así? ¡Fua! Nunca. Y se va, porque se enamoró de otra persona. Es que no necesariamente tuvo que ser enamoramiento. O sea, muchas veces puede ser la validación externa. Algo que no estoy recibiendo en mi relación, que yo sé que yo quiero, no lo sé pedir, o lo he pedido y mi pareja no me lo da. El tema de la dopamina, ese placer inmediato. O sea, ya yo no... Yo he tenido amistades que me lo han dicho y también he tenido consultantes que me lo expresan. Esta es la mujer con la que yo me quiero casar. O sea, esa es mi mujer con esa que yo me quiero casar y se tiene todo. Pero en cuanto a ese placer, en cuanto a esa dopamina, en cuanto a ese gusto, este es el tipo de mujer. Y solo es por eso. Solo es por eso. No, Pero, hay ¿sabes muchas qué razones. tú crees en la novedad? Porque esa novedad tiene una fecha de Sí, por eso caducidad. entonces cambiamos muchas veces. Ya. O a veces aparecen varias. Un ejemplo,
Aquí se ve mucho en este país que el hombre tenga, si está, o sea, si es una dinámica extramarital que tiene varias, está la amante oficial y después está la amante, la segunda, está la tercera, pero está la amante oficial, La esposa. la esposa Y otras cosas. por y ahí. otras Sí, cosas, sí, ajá, claro. y eso se ve. Y mientras más el hombre tiene poder adquisitivo. Además, volvemos a lo mismo que tiene que ver mucho con lo que hablamos aquí, con la analogía con el sapo, de que más que cambiar el sapo es que tú eliges. No sé, si la gente cuando me pregunta de que por qué el hombre se queda y yo, tú se lo sigues permitiendo, ¿por qué él se va a ir? Claro. Eso O sea, si tú se lo estás permitiendo, pero- ¿por qué él se iría? Si él tiene lo mejor de dos mundos. Pero ellos pueden irse Exactamente. también. Es Pero una es- decisión. Sí, Pero pero no es una decisión. Ella pero lo vol- diciendo claro. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ese sigue siendo un ideal, de que tú terminas la relación. Y muchas veces las mujeres se me sientan en consulta y me dicen de que, pero yo no fui la que se equivocó, que él termine. Y yo, pero eres tú la que está sufriendo. Claro. Él está teniendo el placer por afuera y está teniendo la esposa amada de película que lo cuida, que lo atiende, que le va a dar que va a ser la madre de sus hijos. Y tiene el placer por afuera. ¿Por qué él se iría? O sea, él lo tiene todo. Y no estoy diciendo que si suena bonito, suena feo. Entonces, si tú estás sufriendo, ¿por qué tú no tomas la decisión? Claro. Lo que pasa es que tú como, o sea, como esposa, tú lo que estás esperando es que él cambie. Sí, y ahí viene la Totalmente. Que un importancia día de se trabajarse. levante, un día por la mañana y diga, oh, esta es la mujer que yo quiero para el resto de mi vida, le voy a ser fiel para siempre. Entonces, eso era lo que yo estaba esperando, entre muchas otras cosas más. Yo creo que ahí había un mangú. Y ojo, para darle apoyo también a eso, volvemos a lo mismo de que no es verdad que cuando aparece el primer problema en una relación, noviazgo o matrimonio, tú vas a terminar la relación. O sea, porque si no, uno va a tener 20.000 parejas en la vida. O sea, tú tienes una esperanza, una fe, un voto de confianza de que algo se puede trabajar, algo se puede mejorar. El tema es cuando la persona solo se enfoca en esa ideal y expectativa de lo que puede ser y puede ser. Y entonces yo siempre le digo a la gente, a los pacientes, como que imagínate que tu realidad es el piso que tú tocas. Entre más tú tienes una nueva expectativa y se va inflando, tú vas subiendo esa nube va a subir tan alto que el día que te quiten esa nube, tú te vas a estrellar. Y entre más alto tú estabas, más te va a doler cuando caigas. Claro. Y entonces vino esa primera relación que yo descubrí, de ese cambio rotundo que él dio. Y ojo, no quiero decir que yo le estaba dando todo y que él era súper mega feliz, porque es cierto, quizás existían cosas que yo desde mis herramientas o desde mis heridas no le podía dar a él. Y no se las iba a dar, al menos que me la comunicara, pero nunca hubo esa comunicación. Era simplemente me enamoro full, pero emperrado, pero me quiero quedar en mi casa. O sea, que quien tenía que romper la relación era yo, o sea, quien tenía que irse era yo, siempre. O sea, que porque no aguantaba, o sea, yo no aguantaba saber porque su comportamiento cambiaba, o sea, del cielo a la tierra. Y me fui, la primera vez me fui, incluso me fui del país, me mudé. Allá fue el Señor a buscar lo que no se le perdió y volví. Otra vez, volví a mi relación, volví a mi casa, volví a todo. Se reencontraron. Bueno, o sea, nos reconciliamos. Ajá. Volví y alguien me dijo a mí, te lo va a hacer otra vez y va a ser 1000 veces peor. Y fue así. Fue así. Claro que fue así. Claro que fue así. Por eso es que yo sé, porque lo que yo leí en ese libro de la infidelidad, que lo escribió una psicóloga, ella aboga por la salvación de la relación. Pero yo no creo en eso, por lo menos no en este momento de mi vida. Yo no creo que yo salve una relación donde yo sepa que mi pareja me es infiel. O sea, no podría volver a vivir eso jamás, no. No podría. No podría. Entonces, volvió a suceder y la segunda vez que sucedió me quedé 3 años dentro de la relación, aún yo sabiendo que esa persona estaba con otra persona. Sí. Y ahí volvió otra vez el modo policía, el modo te vieron, tú estás loca, el gaslighting, el yo sentirme mal porque yo era la que estaba mal.
Pero era la dinámica que tú conocías al final del día. la única dinámica que yo conocía. Sí, era y eso esa. también influye el cual las decisiones se tomen más lento, aunque sea insana, porque a veces la gente dice, porque tú te quedas donde tú no te sientes seguro, donde te están haciendo creer que tú estás loca. Y yo, porque si tú, esa es la dinámica que tú conoces, ahí viene ahí cobra sentido la frase que dice, mejor malo conocido Qué que bueno por conocer. Sí. Entonces, por eso es muy difícil a veces tomar esa decisión. Y eso que a veces decimos, como que yo no soy pro a veces cuando la gente ve los videos y dicen de que, ay, mira qué lindo la teoría. Ajá. Ajá, y yo, es que no sirve de nada tú escucharlo si tú no te permites que esa persona que tú estás escuchando que te acompañe. Claro. Porque, por ejemplo, Es eso que yo cierto. le digo a los pacientes, yo no estoy esperando que tú mañana me tomes la decisión. Incluso cuando tú vienes y me dices otra vez de que me vi con el contacto cero y yo, it's fine, ¿qué pasó? Cuéntame qué sucedió. O sea, porque el punto aquí es acompañarte y transitarlo. Claro. Y no va a ser de que, mira, ya tienes que dejar de hablarle, no le hables. Ah, está bien, lo bloqueé, no le vuelvo a hablar, no volvió a hablar. No, eso no es verdad. Tú sabes de algo que sucedió durante ese tiempo, fue, ya yo empecé terapia, ahí fue que yo empecé terapia. Y una de las cosas que también lo cuento en el libro fue cuando yo, en una de las reconciliaciones, cuando yo fui donde mi terapeuta, le conté que yo me había reconciliado con esa persona otra vez, Ujú. a pesar de que esa persona incluso duró un fin de semana en mi casa con esa otra persona, yo estaba fuera de mi casa. O sea, yo me fui de mi casa con mis hijos, él no quiso irse, entró la chica a la casa, se quedó el fin de semana con él, yo lo descubrí de una manera que lo voy a contar en el libro, no aquí. ¿A eso cómo me refieres? Sí, a eso que te refería. Sí. Es una forma, o sea, espionaje full, o sea, una profesional. Tiene que ir a leer el libro para que vean, para que aprendan. Para- Las que tienen Cuando dudas. yo le fui Sí. y le conté a la psicóloga, a mi terapeuta, que yo me había reconciliado con él y le conté lo que había pasado, ella cerró el folder mío, me lo deslizó así y me dijo, no vuelvas para acá. Tú has perdido toda dignidad como mujer, no te quiero volver a ver como terapeuta. ¿Qué tú piensas de eso? Fatal. Horrible. Cero recomendada. No. O sea, yo puedo entender el tema. ¿Pero por qué pasó? ¿Por qué tú crees que pasó eso? Que ella te lo dijera. Yo ¿Tu siento- teoría? Mi teoría, bueno, la hipótesis que yo diría, por lo que ella te lo dijo, yo creo que tal vez ella se decepcionó del trabajo que ella estaba haciendo contigo como terapeuta. ¿Y esa era la razón para abandonar? Y es- O sea, otra vez, abandono, Pero rechazo. no solo abandonar, tal vez, o sea, ese Pero sentimiento, volvemos a lo- cuando yo leí esas palabras, yo recuerdo que yo le escribí a Erika y yo le dije, ¿en serio ella te dijo eso? O sea, no estamos exagerando para el libro, no estamos haciendo, o sea, drama, tú sabes. Y yo, desde mi perspectiva, porque, o sea, no soy terapeuta como tú, yo siento que no debe de haber un punto en el que el terapeuta diga, ya yo no puedo con este paciente, ya yo no... Es que aquí aunque tú lo- porque ojo, me rindo, ¿tú entiendes? pero ojo, Y, una... escúchame, y sobre todo en la situación de vulnerabilidad, que Sí, Carol 100%. estaba, 1000 veces nunca soltar a ese Y yo se lo dije riéndome. O sea, Era un chiste. Ay, mira, yo me arreglé, que el marido, tú sabes, él me hizo esto, pero yo me arreglé. yo creo que el papel de la terapeuta era ahondar mucho más en precisamente en los motivos que llevan a Carol 100%. a querer volver y trabajar desde ahí. 100%. No soltarla. Y ahí viene el tema de que si usted le toca un mal terapeuta la primera vez que va a terapia, por favor, no condene a los otros. Exacto, muy importante, muy bueno, por cierto. No, porque yo he tenido terapeutas espléndidos. maravillosos. O sea, que me salvaron. Incluso esa persona me salvó. Yo digo que ella me salvó porque ella fue la primera que me dijo, ven, porque yo fui a su oficina por otra cosa. Ok. Y ella me dijo, ¿realmente a qué tú has venido aquí? Y cuando yo me puse a llorar, ahí yo empecé terapia con esa persona. Y ojo, Fue la que me recogió y la que después me zumbó. Sin pero embargo, Se lo se agradezco. trata como en tus relaciones pasadas. me trató igual. pero exacto. Sin embargo, Erika hoy lo cuenta porque Erika ha sanado. Sí, Erika 100%. buscó otras alternativas, buscó otros terapeutas, pero tú te imaginas a alguien que no hubiera tenido No, esas entonces herramientas como la tuvo Erika. confirma el mismo hecho de que tú, nadie se va a quedar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué dar el esfuerzo? ¿Para qué? Pues yo lo acepto. Yo voy a aceptar que me traten así. Si ese es el tipo de relación. Eso puede ser muy Yo, perjudicial. yo tengo tanto pacientes que obviamente como llegan a consulta puedo deconstruirme esa creencia porque no limitan a lo que ya quieren buscar, pero yo tengo amistades que ahí yo no hago ningún trabajo porque son mis amigas, donde me han dicho
que si ya me van a pegar cuernos, por lo menos, Sí, porque... o sea, nos resignamos. Exacto. Yo tengo amigas que saben de la infidelidad y eligieron quedarse. Sí, y se resignan. Pero eso está, está bien. exacto, porque O sea, esa es eso una se- elección, como Exactamente. todo. Yo conozco personas que no han aguantado, o sea, ni que la miró mal a la otra, o sea, o bien en ese caso, y termina su relación y no da chance. Ujú. Y conozco personas que han trabajado infidelidad, o sea, que el esposo le fue infiel y que tienen una relación, yo diría que buena, no sé, eso es algo muy interno, después que sanaron Ujú. esa relación. Se ha visto todo. Pero para mí, el punto que quiero tocar sobre la infidelidad es que la infidelidad se ve como algo normal, incluso es algo motivo de chercha, porque ustedes ven comedias y películas, los cuernos están normalizados y es una chercha, o sea, la gente se ríe. Y la infidelidad es abuso, es abuso económico porque el hombre o la mujer que está pegando cuernos está gastando dinero del patrimonio con otra persona, que sea un café, lo que sea, los moteles, el chicharrón, los regalos, moteles, sí, la claro. cerveza en los moteles, lo que sea. Los viajes. Tú le puedes transmitir una enfermedad a tu pareja y la otra persona está confiando en su casa, en ti. Claro. Y también, obviamente, es abuso psicológico. O sea, yo veo la infidelidad como un abuso. Yo no veo la infidelidad como una situación social ni un problema. Eso es abuso pleno y simple. Claro. Entonces, exacto, ya tú lo ves así hoy. Obviamente, años atrás tú no lo veías así porque lo perdonaste una vez. Esa segunda vez cuando volviste, que la terapeuta te entregó tu folio, Sí. tú volviste a casa, volviste con él. Volvimos ¿O a terminar varias veces más, nos arreglamos, terminamos, Ok. arreglamos. Pero ¿cuál fue la definitiva? La definitiva fue cuando ya, porque él también estaba y no estaba con esa persona, después ya estaba otra vez, ya fue la última vez que él se mudó, después yo me había mudado, él se volvió a mudar conmigo, o yo dejé que se mudara para atrás otra vez conmigo, y ya como que ya era muy cansón, y cuando él se fue, porque ya fue el que se fue sin nada, se fue con su ropa nada más, se fue, hubo cero contacto. Yo nunca lo llamaba cuando él se iba, nunca lo contactaba, era siempre él que me buscaba a mí. Pero en esa ocasión ya él no me volvió a escribir, ni yo tampoco a él, hubo cero contacto como por 8 meses y ya ahí se terminó, gracias a Dios. Contacto cero. ¿Cómo fue eso teniendo ustedes hijos? Porque para mí, que he vivido esa experiencia de contacto cero, es porque no hay hijos, no hay yo me propiedades, comunicaba, etcétera. Yo me ¿Cómo era eso? comunicaba con su pareja, Oh, ok. todo lo que es co-parenting, yo lo hacía con ella, no con él, durante ese tiempo. Señora, tome nota, interesante eso. Sí. O sea, que todo lo que tú quisieras decirle a él, tú la llamabas a ella. O sea, ¿y cómo era eso? ¿Cómo fue eso? Estoy emocionada. Es que ¿cómo fue eso? O sea, yo no me imagino, por eso es interesante escuchar Porque- estas historias, porque no sabes me por qué? imagino hablando con la persona con la que mi ex me fue infiel. Mira, número 1, te voy a decir algo, ella me cae Así que bien. ahora tengo que decir, pero vamos. No, ella me cae bien. Yo me veo mucho en ella. No estoy Sí, pero diciendo- tal vez eso lo dices hoy, pero en ese momento, Erika, la Siempre, herida ella- todavía estaba abierta. Ella siempre Sí, me- eso tiene sentido para mí, Ya, ok. totalmente. ella siempre me cayó bien, siempre. Ok. Ella es una persona cordial, ella es una persona que ayuda mucho, servicial, Ujú. y yo creo que para manejar toda la logística que se necesita para cocriar, porque mi hija más pequeña en esa época tenía 5 o 6 años, o sea, se necesitaba todavía comunicación, ya no tanto, ya no. Ujú. Solamente para cosas muy, muy especiales. Ella me ayudó mucho en ese sentido. O sea, ella siempre estuvo dispuesta, Con apoyo. siempre ha estado dispuesta, siempre ha sido un apoyo importante en ese sentido mientras ella estuvo pequeña. Ok. Entonces yo creo que eso ayudó mucho. El cero contacto, eso fue demasiado importante. O sea, que se reforzó la teoría de que el cero contacto Totalmente. ayuda. Sí, 100%. Pero entonces, Yo vamos. creo que también. Pero eso que tú ibas a decir, o sea, de que tú le hacías sentido. En su tal caso, vez sí. Ok, gracias. En su caso, sí. Sí. ¿Por qué? Quería resaltar eso, porque, Erika, que no todo el mundo tal vez tiene la personalidad No, que tú porque tienes. Y tal vez hay otras personas que no se lo van a poner fácil a la No, otra pero es que persona, ahí o sea. voy. Entonces viene la parte más compleja, digamos, de qué lugar yo me vinculaba con el otro. Ujú. Estábamos hablando de un inicio
que tú evitabas ese rechazo. ¿Y qué yo hacía? Yo al principio tú no te vinculaba emocionalmente y todo eso. Entonces, cuando él se iba, tú no lo ibas a buscar. ¿Por qué? Porque si él ya lo buscaba y le decía que no, eso lo iba a rechazar. No, ella no se iba a arriesgar a ese rechazo. Por eso, cada vez que él viniera, la persona que evita que la rechacen, cuando tú me buscas, es como que, wow, tú ves, yo sí le importo. Yo no lo sabía, eso me lo es verdad. Entonces, y me da... Mira, tu título, bien. Gracias. Tiene sentido, tiene sentido. Entonces, porque tú me estás buscando, eso significa que yo te importo. Entonces, como fue un largo periodo, posiblemente en esos 8 meses tú hiciste algo en tu vida, todo eso, las cosas cambiaron. Pero por eso no, entonces, ¿qué pasa con ella? La parte emocional, era la que menos ella vinculaba. Entonces, no desarrolló, digamos, esa parte de odio e inmediato con él. Exacto, porque todo era que si él me buscaba o no. Bueno, yo creo que yo no odio a nadie. O sea, yo pensando, odiar. Pero ese desprecio al Ni final. desprecio, ni... No. Pero esa parte tiene que ver mucho de No, qué y lugar yo me vinculo. De hecho, Claro. yo lo digo a Chercha, pero ella fue la que me salvó la vida a mí. O sea, me salvó. Literal, me salvó. Me salvó porque fue persistente. Y esa persistencia, Tuvo Sí, resultados. pero fíjate que eso resultado lo que puede ella ver quería. Erika con el nivel de madurez que tiene ahora, tú sabes. Que precisamente por eso estamos en este espacio, porque estamos hablando desde la sanación. claro. Hay muchos casos, y qué bueno que tú lo hablas, porque estoy segura que va a haber muchísimas mujeres que se van a sentir identificadas y van a ver en esa otra mujer a la culpable. Sí, sí, Tú ves, pero entonces, no es así. no, exacto. No es así. O sea, hay una responsabilidad y la responsabilidad de los tres. Exacto, claro. La responsabilidad de un triángulo, la responsabilidad de los tres. Y pienso que, o sea, y qué bueno que pasó así. Qué bueno que pasó así. Sí, sí, realmente fue un caos, fue caótico con un resultado positivo. Y ojo, una de las razones por la que yo estoy hablando de esto es no para motivar a una mujer a que se inmiscuya, ¿cuál es la palabra? En un matrimonio. Como que se separe. No, una mujer que No, se la enamore de un amante, hombre que decir. casado. O sea, no estoy motivando eso para nada, al contrario, no, Claro, claro. eso no, o sea, no, ese no es No es el punto. ese no es el punto. Salió bien, qué bueno que salió bien, pero mucha gente sufrió en el proceso, se pudo haber hecho diferente. No pasó así, ya pasó como pasó, y cada quien ha seguido su camino de sanación, gracias a Dios, pero lo importante es, para mí, que tú trabajes en ti para que no te veas en ninguno de los tres roles, ni para que te peguen cuernos, ni para tú pegar cuernos, ni para tú ser la querida. ¿Y cómo está Erika Carol hoy? Sabemos que tienes pareja. Sí. ¿Cómo llegó Erika Carol a pasar de esa relación que tú definirías como tóxica, verdad? Porque todo lo que estamos escuchando es bastante disfuncional. Sí, Exacto. una relación disfuncional. Muy disfuncional. Totalmente. ¿Cómo llegas ese trayecto de tu llegar de esa relación disfuncional y de todos esos patrones que nos hablaste en el pasado y todas esas, digamos, esa influencia de tu círculo familiar a Erika Carol hoy con una nueva pareja? Mucha terapia, mucha terapia. Ya saben. Todo tipo de terapia, no solamente terapia tradicional, yo hice terapias distintas. En República Dominicana estamos muy avanzados, hay grandes profesionales, yo he hecho genograma, diseño humano, kinesiología, yo lo cuento eso, yo he hecho constelaciones familiares. En una constelación familiar yo supe, entendí por qué yo me coloqué en el lugar que me coloqué en mi familia, lo vi clarito en la primera sesión, haciendo mi árbol genealógico vi qué escogían mis tías y qué yo escogí igualito lo que ellas escogieron. Todas las herramientas que yo escuchaba que servían para que una persona pudiera, y en el libro las anoto todas para que todo el mundo sepa cuál fue el mapa que yo seguí para mi sanación, yo lo hice y lo sigo haciendo, todo. Y yo creo que eso es muy importante, que tú hagas tu trabajo y que deje que cada quien haga su camino, que no force a nadie a hacer su camino. Y que yo creo que en la relación que yo tengo hoy tenemos muchos gustos afines, muchos planes juntos. Es una persona que me gusta muchísimo, me encanta. Es una persona que me hace mucho caso. Entonces
te sientes rechazada. No me siento rechazada. Exacto, claro. Pero, Sí, pero- ya, ojo, si yo sé, si en algún momento yo siento rechazo, ya yo sé. O Sí, sea, yo pero sé que es mi claro. herida hablando. Ojo, pero que también volvemos a lo mismo, la necesidad psicoemocional. Tú quieres, pero ya ella se ha hecho responsable de que ella tiene que elegir a la persona Claro. que la acepte, que la busque. claro. No, ella ya sabe elegir a la persona que la busque y que ella no tiene que estar esperando ni careciendo la misma. Exacto. Supo elegir bien, exacto. Exactamente. O sea que me siento muy feliz hasta ahora. Uno nunca sabe. Y con esta relación fue que yo aprendí a creer en los cuentos de hadas otra vez, porque fue una relación, yo creo que lo más importante para tú saber si esa relación es que fluya. La actual. Nada fue difícil, sí, la actual. Nada fue difícil, todo fluyó, todo fue fácil, todo fue sencillo. Pan conmigo. Pan comido. Entonces, como fluyó, yo creo que eso fue lo más importante, que fue fácil, que no hubo drama, no, o sea, queremos lo mismo, vamos arriba, vamos al mambo, y Ustedes son muy sincronizados. hasta ahora sí. Son muy sincronizados. Sí, creo que sí. Erika, ¿y el libro, el podcast, qué tú quieres dejarle a esas mujeres? El mensaje. El mensaje, ya el cliché del mensaje, pero hay que dejarlo. Yo creo que al final, y tú te vas a dar cuenta, como eres anfitriona de este espacio, que es voltear el foco hacia ti y ver por qué tú haces las cosas que haces, por qué te sientes de la manera que te sientes, y siempre buscar acompañamiento, pedirle al universo que te dé respuestas a las preguntas que tú tienes y dejar de sufrir innecesariamente. El manejo de los pensamientos es tan importante, tan importante. Yo sé que todo el mundo tiene que vivir su duelo, pero cuando yo escucho mujeres que están atravesando por esta situación de infidelidad, yo me siento tan triste porque yo digo, wow, eso puede ser diferente si tú cambias la forma de tú pensar. Si tú buscas Tú vas ayuda. a sufrir menos si tú volteas todos esos pensamientos, o sea, otro tipo de pensamientos. Y sí, los sapos todavía existen. O sea, pues claro, Existen. y seguirán existiendo. Está en ti saber si lo elige o no. Exacto, para que se convierta en el príncipe que hoy tiene Erika. Muy bien. Gracias, Erika, por contar tu historia. Me encanta. Gracias, Andrés. Abrazo. Aquí siempre damos abrazo. Abrazo. Gracias. Gracias.